Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Viaconfort está cumpliendo 58 años y te lo está festejando así, mira. 12 cuotas sin recargo y te regala además la primera cuota. Así que es el momento, por ejemplo, para que puedas tener hoy mismo tu Bacho Classic 125 por 12 cuotas de $95. Y acordate que la primera cuota te la regala Viaconfort. O también llevarte una Bacho P110 por solo 12 cuotas de $76. Y Viaconfort que te regala la primera cuota. Aprovecha el mes aniversario en Viaconfort. Llama ya al 2507-3883. Bien. Bastante caldeada estuvo la pausa, les comento a los televidentes. Pero no se perdieron nada, porque como viste cuando hablan uno arriba del otro, al final el tercero no puede escuchar. Así que vamos a reeditarla ahora con un poquito más de calma, si les parece, ¿no? Planteaba el panelista García en el bloque anterior, no había quien lo sacara la idea que esto era por plata, ¿no? Bueno, y usted planteó que hay desconocimiento, que no está toda la información sobre la mesa. Profundice en sus argumentos, invitados. A lo que yo me refiero es lo siguiente. Él tiene el derecho a pensar lo que quiera, ¿tá? Ese es el argumento que tiene el gobierno cuando no quiere hablar de los temas de fondo. Hoy el compañero decía que le llamaba la atención que un jerarca dijera lo que dijo. Pero claro, cuando el gremio que representa coincide con lo que quiere el gobierno, obviamente que están de acuerdo y no quieren un tercero en discordia. Porque si yo voy a representar a alguien que no quiere ser representado, pero además estoy de acuerdo en hacer algo con el gobierno que los otros no quieren, no lo acepto en la discusión. Mejor no escucharlo. No existe. Decretamos que los anestesios quirúrgicos no existen. ¿Ah? Pero vamos a parar de hablar de lo que no es el tema de fondo. Si nosotros queremos estar ahí, es porque tenemos cosas para aportar. Nosotros nos hemos reunido con el directorio de ACE, por ejemplo, para ofrecerle cómo funcionaría mejor desde nuestro punto de vista todo el sistema anestésico quirúrgico, que en el interior tiene tantos problemas de recursos humanos y asistenciales, y nunca nos convocaron. O sea, hay desinterés. No tenemos que reconocer que existen. El sindicato anestesiológico no existe. Van a traer anestesistas cubanos, dicen por acá uno de los mensajes. Bueno, si hacen como con los oftalmólogos, que vinieron a hacer una técnica oftalmológica que ya no se usa en ninguna parte del mundo, de repente les va bien, no sé, porque aclaremos, la técnica que vinieron a hacer los cubanos inicialmente era una técnica que no es la mejor para los pacientes, no es la que se hacía en nuestro país. Pero bueno. Pero le han solucionado, ¿no?, la vista a muchísimos uruguayos. Por suerte, sí. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Pero quisiera saber si no había otras soluciones alternativas con los oftalmólogos nuestros. Bien. A ver, otras opiniones. Vero. La verdad que cada vez escucho y entiendo un poco menos, ¿no? Lo que paso en limpio es que al final siempre son los usuarios quienes se perjudican, no solo por estas medidas, sino por esta cuestión de la negociación, porque no puedo entender cómo usted dice que hay profesionales de su sindicato que no tienen trabajo y uno para operarse tiene que estar, cuando no es una cosa de emergencia, hasta un año en un sistema mutual. Cuando escucho que es por plata, me pregunto qué no es por plata en este sistema nacional integrado de salud. Lo hemos escuchado al propio Kian hablar del tema de los medicamentos de alto costo, por ejemplo. O sea, creo que todo es por plata. Y si evidentemente hay algunos salarios que son más elevados que otros, yo creo que el problema no lo tienen los salarios elevados, el problema lo tienen los salarios sumergidos. Nosotros tenemos que apuntar para arriba, no tratar de emparejar siempre hacia abajo. Yo quisiera que los maestros, que los policías cobraran los salarios que estas personas cobran. Evidentemente no se puede por alguna razón que tiene que ver con los recursos finitos y demás, y porque además creo que aquí hay gente que tiene también muchos años de dedicación y de estudio. Me gustaría que al margen de esta discusión, que creo que es por poder dentro de un sindicato, quién representa a quién, y en el fondo del poder siempre hay o mejores condiciones de trabajo o dinero, me gustaría que me contestara si es que es por ley que el Sindicato Médico del Uruguay hoy representa a todos, o sea, por esto no se estaría abriendo la cancha a que ustedes puedan negociar en el Ministerio de Trabajo. Creo que ahí es un dato que sería bueno aclararlo. ¿Y a qué se refería Basso cuando hoy de mañana el Ministro de Salud decía que esta medida perjudica más
a quienes menos tienen. ¿Ustedes van a trabajar a las mutualistas y no van a trabajar a salud pública? ¿Cuál es la respuesta para esa incógnita? Y la respuesta es que quieren influir sobre la opinión pública desfavorablemente nosotros. Lo que se dice embarrar la cancha. El paro es nacional, público y privado. O sea que afecta a unos y a otros. Pero claro, para el jerarca le queda mejor decir, le estábamos afectando más al de bajos recursos, al más carenciado. No, todos están sufriendo a la misma medida gremial. Por lo tanto, eso, otra cosa fuera de lugar, que obviamente como el ministro no contesta, no se le puede replicar. Con respecto a la primera parte que usted decía, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Desafortunadamente siempre recae sobre el usuario, del gremio que sea, Y la representación, por ley, lo que dice la ley de Consejo de Salarios originalmente, era que había que votar a ver quiénes sean los que representaban cada gremio. Esa ley se modificó posteriormente y le dio la potestad al Poder Ejecutivo de elegir quién representa a cada gremio. Y nosotros eso no lo discutimos. En la salud, el gremio más representativo es la FUS. ¿Por qué? Porque es el más numeroso, que es el criterio que usa el Poder Ejecutivo. Pero claro, el Poder Ejecutivo además incorpora el Sindicato Médico del Uruguay como otro delegado por los médicos y lo reconocemos, nosotros eso no lo cuestionamos. Pero en todos esos casos existe la posibilidad de grupos más pequeños, como se llaman subgrupos, en los cuales el grupo madre, donde está el Sindicato Médico, el Ministerio de Trabajo, las empresas, habilita la discusión para otros subgrupos. Y eso, ya le digo, hay cientos, pero hay más. Perdón, pero aún si fuera así, legalmente... Es legal. Sí, pero legalmente, el representante legal seguiría siendo el SMU. Pero lógicamente, nadie dice que no. Pero lo que se acuerda en el subgrupo nunca lo cambia el grupo madre. Eso es la práctica habitual en los consejos de salarios. ¿Por qué? Porque se entiende que está hecho por las personas más capacitadas. Pero todavía vamos a ahondar más en el tema. Existen los subgrupos, existen los capítulos, o sea, algo más pequeño dentro del subgrupo. Y además existen las bandejas, algo más pequeño dentro de los capítulos. O sea, que, por ejemplo, en el grupo 15 hay subgrupos de las casas de salud, de las ambulancias, que representan mucha menos gente que el sindicato anestésico quirúrgico. ¿Me explico? O sea, que existe. Pero entonces, ¿por qué se demora tanto en conseguir una operación? Meses para ver un anestesista, y usted dice que hay gente de su sindicato sin trabajo. Exacto. ¿Sabe por qué? Por un problema de gestión. Porque es más fácil no asistir que asistir. Es más económico no asistir que asistir. ¿También es un problema de dinero de las instituciones? Es un problema de los prestadores, no de los trabajadores. Los trabajadores están para trabajar y los prestadores para gestionar. Ver, Alejandro. Dos o tres cosas aprovechando que Daniel nos acompaña. Lo primero que yo tengo ganas de decir acá es que a mí me da la sensación, viéndolo desde afuera, que está fallando la política en el sentido amplio del término, la que implica encuentro, negociación, saber que uno en un reclamo puede perder cosas. Lo digo incluso por algunas manifestaciones que hace Daniel, no digo que no esté ocurriendo lo mismo del otro lado, al decir que, bueno, tenemos un sindicato que está aliado con el gobierno. Me da la sensación que eso huele, en lenguaje medio básico de negociación, huele a quemar naves y a no tender puentes. Esta es una primera sensación que con honestidad intelectual quiero volcarla acá. No parece ayudar encuentros como este justamente a un encuentro, porque si ya descalifico de algún modo al interlocutor, se vuelve difícil. Por lo que entiendo que hay un tema también de representatividad, tal como dice Daniel. Por lo tanto, acá, objetivamente, más allá del testimonio del viceministro, lo que en realidad estaría faltando como la contraparte es la del sindicato médico, para ver por qué es que uno está, por lo menos, cuestionado en su representatividad. No obstante esto, hay dos cosas que me parece que lucen como contradictorias. Yo, de verdad, no creo que cuando se habla esto es por plata, de verdad, honestamente, no me cierra que todo sea por dinero. Pero del mismo modo quiero decirle a Daniel que no me cierra que esto no incluya dinero también. Y acá es donde me parece que las reivindicaciones pierden credibilidad. Porque incluso Graciano, cuando señalaba su posición en algún punto más cercana, en apariencia, a la de Daniel, decía que, bueno, que es lógico que un sindicato reivindique cuestiones vinculadas a su trabajo y que éstas incluyan salario, por ende dinero, por ende plata. Y a mí me parece que hace mal la SAC
sino advierte a la población de que sí, que también hay un problema de dinero, mirándolo a los ojos y cuál es el problema. Ese me parece que es un asunto para sincerarnos que ayuda. Porque si viene acá Daniel a decirnos que la plata no corre, no es asunto, pierde credibilidad todo lo demás. Lo digo hasta con ganas de entender. Un asunto simplemente que me parece que quisiera entenderlo. La SAC reúne a 14 sociedades, fue lo que dijiste, ¿no? Razonemos por el absurdo. Supongamos que ahora la SAC representan la opinión de esas 14, pero mañana, porque la vía es dinámica, ya no las representa. Entonces, de la SAC van a salir 7 que van a pedir otro grupo, y de las 7 otro grupo, y podríamos llegar a 14 grupos nuevos. Por lo tanto, a mí desde afuera me da la sensación que un rol de que uno unifique, el sindicato médico, tiene asidero, tiene lógica. Por lo tanto, es un asunto que me parece que no es menor a la hora de que sea práctico, y convincente y realizable el reclamo. Montano. Pero es que tengo que estar de acuerdo en muchas cosas con usted. Este no es el momento que estemos hablando de dinero, pero cuando tengamos que hablar, vamos a hablar. Por supuesto que sí. Pero primero, denos un espacio. Lo que estamos pidiendo ahora es el espacio para poder estar y representarnos. Cuando llegue el momento de hablar por dinero, se hablará por dinero porque un delegado gremial tiene que defender el salario de sus representados a toda costa. Aunque no pasó eso en el Consejo de Salario de Salud esta vez, ¿eh? Miren que lo que se firmó es está por debajo de la inflación, aunque el SMU diga otra cosa. Pero cuando uno ha sido discriminado, ha sido excluido y no nos tienden puentes, nos ignoran, nadie levanta el teléfono del otro lado para decirnos, muchachos, vamos a buscar una solución. ¿Ah? Cuando ¿Del otro lado qué tienes? Del otro lado, si es el gobierno, el Poder si es el Ejecutivo. sindicato. ¿Por qué? Porque cuando dos gremios... Pero el Poder Ejecutivo no negocia con el sindicato, eso quiero entender. ¿Por qué habría que llamarlos a ustedes? No. El Poder Ejecutivo, uno de sus roles, por ley, es dirimir aspectos entre dos gremios. Tiene esa función también. Y no la ejerce. ¿Qué hace? Toma partido por uno. No busca el camino del medio, no busca la solución. Y si hoy o mañana, como tú decís, del SAC se escindieran otra sociedad, alguna sociedad, o del SMU apareciera un grupo que no quiere ser representado por el SMU, pero tampoco por el SAC, tienen el derecho de solicitar su representación. Es lo que está pasando en todos los consejos de salarios, que como repito, hay cientos de subgrupos, hay decenas de capítulos y hay muchísimas bandejas. Montano, o sea, que existe eso. Antes de despedirlo, dos preguntas que solo esperan respuestas breves. No, está bien. Para algo está usted aquí hoy sentado. O sea que no es que este paro sea producto de un conflicto entre gremios que naturalmente generaría aún más resistencia en la opinión pública, ¿no? Porque perdemos los usuarios por un tema gremial que lo solucionen de otra forma. ¿Es contra el Ejecutivo? Pero por supuesto, yo no tengo un conflicto con el SMU. El SMU es un gremio que representa a otros médicos. Bien. La última. Posibilidad de que se decretara esencialidad en estos asuntos. Porque me parece que por ahí están ustedes son médicos, ¿no? ¿Por qué el sindicato de médicos a ustedes no habría de representar? Creo que lo que la gente no entiende es eso, me parece. Porque nosotros democráticamente decidimos que no. Y eso tendría que ser suficiente. Hicimos un plebiscito y más del 90% de los anestesios quirúrgicos decidieron el SMU no es confiable. Estás hablando de aquel plebiscito de los 90, desde el inicio, desde el inicio. Y hoy se mantiene. Por más que el subsecretario quiere decir, hay gente que no está de acuerdo porque también es agitar. No, pero de los 90 hasta ahora tenemos que cerrar, cortó, Ale. ¿no? Sí, tu otra pregunta. La esencialidad. Bueno, está dando vuelta por allí. En realidad, el tema de la esencialidad lo traen como una forma de amenaza. Si uno vamos a ver la ley de esencialidad, no podría decretarse en estos casos porque nosotros mantenemos todas las actividades esenciales, o sea, urgencias, emergencias, actividad oncológica, policlínicas especializadas, visita, contravisita. O sea que no aplicaría, no cabe, digamos. Pero todos sabemos que el Estado hace lo que quiere, después uno tiene que recurrir, pasan muchos días hasta que el juez nos dé la razón, lo puede hacer. Y sí, el Estado lo decide con una firma, pero yo preferiría que decidieran que los jerarcas no sigan diciendo cosas tan fuera de lugar como han dicho estas 2 semanas. Bien. Montano, muchas gracias por haber venido, por dar su punto de vista. Muchas gracias. Hacemos una pausa y nosotros volvemos con otros temas que casualmente hoy también están vinculados a la salud. Ya venimos. Gracias.